damos la bienvenida a tu programa Palabras de Vida Eterna. En estos momentos vamos a compartir el libro del profeta Isaías. Ingresa a nuestro canal de YouTube y suscríbete. David, por presentar hoy la alabanza. Ahí le teníamos en los controles a Josué David, en la batería Calé David, en el piano a Juan David y como la voz angelical Samuel David. Y el predicador todo David, ¿no? Esta es decir la tribu de David, ¿no? Está, menos mal, una vez me dijo un pastor, vos tenés mucha bendición porque mientras más hijos, más colaboradores. Bíblico también. En la antigüedad cuando un padre de familia tenía muchos hijos, era próspero, dice, porque tenía muchos colaboradores. Si tenía hija, no tanto porque tenía que estar entregando a sus hijas, ¿no? A otra familia. Bueno, vamos a hacer una oración para empezar. Padre Santo, Abacados, te doy gracias una vez más por darnos esta gran oportunidad de reunirnos, de aprender tu palabra y de, sobre todo, recibir tu guía y tu gracia en este momento. Por favor, danos ese corazón para poder analizar, percibir y poder captar el mensaje que tienes para nosotros. Padre, nosotros entendemos que tu Rúa ha manifestado el escribir, el redactar este libro, este Sefer de Isaías, narrado por tu Rúa, porque tiene un mensaje para nosotros, para estos tiempos, para nuestra vida. Y por eso, Padre, necesitamos nosotros captar ese mensaje. Así como los apóstoles, los discípulos de Yeshua y los hombres de fe de todos los tiempos podían encontrar mensaje espiritual, nosotros también hoy necesitamos, Padre, para nuestra vida, para nuestra esperanza, para que podamos entender que aparte de la vanidad del mundo existe el mundo espiritual que nos quiere llevar a las promesas que están preparadas para nosotros. Hoy te pido que nos puedas abrir el entendimiento con este mensaje que tenemos para recibir hoy, y que sea eso lo más importante que en nuestra vida podamos guardar. Te agradecemos infinitamente, puedas bendecir a cada uno de los hermanos hoy presentes aquí, a los que nos están viendo también por redes sociales. Ayuda y bendice sus vidas también, Padre. Prospera sus hogares, ayúdalos en las dificultades, las necesidades que están pasando. Tú, Padre, ten misericordia de ellos, de cada uno de los que están ahora pidiéndote por salud, por recuperación familiar, por algún problema con la familia, que es importante para que nuestra familia esté fortalecida. Por eso, Padre, te pedimos que nuestros clamores lleguen a ti, Padre. En el nombre de nuestro Maestro Yeshua HaMashiach. Amén. Bueno, hoy vamos a continuar una vez más el libro del profeta Isaías. Hoy el capítulo 42. A ver. Un rato. Sí. Bueno. Un poco.
Esto, no. Samuel, estoy teniendo un problema acá. Aparte, se me dividió en dos. Bueno, hoy vamos a empezar el capítulo 42. Es un tema bastante conocido. Es el tema del siervo elegido. El siervo que el Todopoderoso eligió para traer la libertad a su pueblo. Y este capítulo fue bastante usado por los apóstoles y nosotros podemos darnos cuenta que ellos pudieron recibir, se puede decir, el mensaje espiritual profético, que era acerca de el Mesías que iba a venir a traer la restauración. Esto tiene un proceso bastante largo y por lo visto en aquella época cuando estaban redactando este texto, estas personas estaban con tanta esperanza de que el pueblo de Israel pueda por fin lograr la anhelada llegada de su Mesías. Mesías que tenían ellos prometido desde los tiempos de Abraham, a lo que ellos le llamaban la simiente prometida y la cual iba a traer bendición a todas las naciones. Pero en este momento nosotros también tenemos que entender la situación que ellos estaban viviendo para poder entender cómo es que los demás hombres de fe en los posteriores años pudieron entender que estaba hablando de un Mesías futuro. Por eso es importante que nosotros podamos entender qué pensamiento estaban teniendo en el tiempo que ellos estaban ahí en la cautividad en Babilonia, y las personas que estaban narrando este texto. Dice el siervo del Eterno. Los escritores lo narran desde una perspectiva que ellos reciben la visión del Padre a través de la Torah. Todo lo que está narrado en Isaías y en los libros de Isaías se relaciona con las promesas que estaban en la Torah, con las promesas que se le había dado en la antigüedad a los hombres de como Moisés, a Abraham, a Isaac, Jacob. Todo se relaciona con eso. Entonces ellos, basándose en esas promesas, se inspiraban, compartían y escribían lo que el Todopoderoso a través de su rúa ponía en sus corazones. Uno diría, pero ¿cómo es esto? ¿Cómo es esto? ¿Cómo es? Y es lo mismo que ahora nosotros estamos haciendo. Nosotros ahora estamos leyendo este texto, analizando este texto, orando al Todopoderoso para que nos ilumine y estamos expresando un mensaje. Ese mensaje, si está basado en texto que viene inspirado por el Rúa en la antigüedad y nosotros seguimos esa línea, nuestro mensaje también puede estar inspirado por el Rúa. Y por eso puede ser un mensaje que viene también de lo alto. ¿Están captando? No sé si en alguna vez a alguien se le ocurrirá escribir estas cosas. Pero todo se relaciona con ese punto. Bueno, dice, he aquí mi siervo, yo le sostendré, mi escogido, en quien mi alma tiene contentamiento. He puesto sobre él mi rúa, mi espíritu. Él traerá justicia a las naciones. Esto lo están escribiendo los redactores del libro de Isaías, el redactor del libro de Isaías, inspirado por el Rúa, de acuerdo a la esperanza que el Todopoderoso le está dando para el pueblo. Y ya habíamos visto textos anteriores que estaban explicando ese punto. Ahora veamos la nota 1. Profecía sobre un libertador para el pueblo judío e Israel en las naciones. El primer tema acá es que este es un mensaje para liberar a los judíos que están en cautividad en todo el mundo. Ellos tienen la esperanza de que se va a levantar un libertador, no saben en qué tiempo, que los va a liberar de la cautividad que están en todo el mundo y que va a restaurar Israel. Ese era un mensaje
¿cómo se dice? A amplia escala. Por eso dice en las naciones. Y el contexto histórico, esperanza de libertad de la cautividad babilónica. En esa época se estaba escuchando que un hombre famoso estaba levantándose como un hombre poderoso y que tenía el objetivo de liberar a las naciones de la opresión babilónica. ¿Quién era ese hombre? El rey Ciro. El rey Ciro. Entonces muchos identifican la profecía de aquella época de un libertador, de un Mesías, de un ungido con el rey Ciro. Eso es muy importante que podamos entender. Entonces ellos esperaban. Entonces nosotros hemos visto textos que hablan cómo el rey Ciro recibió promesas del Eterno para ser instrumento del Todopoderoso para liberar a su pueblo. Y no solamente eso, sino también restaurar nuevamente las cosas establecidas en la Torah, como el templo y los sacrificios y todas las cosas. Era un restaurador. Entonces, podemos entender que Ciro sería una sombra profética de ese Mesías que vendría y liberaría a todas las naciones. Amén. Bueno, Esdras 1:1. En el primer año de Ciro, rey de Persia, el Eterno cumplió la profecía que había dado por medio de Jeremías. Movió el corazón de Ciro a poner por escrito el siguiente edicto y enviarlo a todo el reino. Y si ustedes continúan leyendo, van a ver que está hablando acerca de restaurar a Israel. ¿Y quién ya había profetizado esto? Jeremías, dice. Jeremías. Ahora, Jeremías era antes de estos escritores de Isaías 42. Por eso uno medio se confunde, pero Jeremías era después de Isaías. Jeremías fue en los tiempos de Nabucodonosor y todas estas cosas. Entonces, estos escritores de Isaías 42 tenían como base los textos de Jeremías y su escriba Baruch. Entonces ellos podían también inspirarse en eso para seguir tratando. Para esta época Jeremías probablemente ya estaba muerto, ya había muerto en Egipto. Para este tiempo es importante, no sé si captan que es importante entender este contexto de qué es lo que estaba ocurriendo en la época. Entonces ellos tenían esos textos para inspirarse. Eso es para que podamos entender que esto no se trata solamente de que, oh Señor, revélame, sino se trata también de estudios, de investigaciones, de gente que leía y que oraba y a través de eso podía compartir con el pueblo. Lo que hoy muchos creyentes no quieren hacer. No quieren leer más nada, quieren solamente que se le aparezca una luz y les ilumine y hablar cualquier cosa que salga de su mente. Y ya no quieren compartir la escritura, porque al compartir la escritura muchas veces se desenmascaran. Se nota que no entienden, ni no saben, ni no conocen nada. Eso es muy importante entonces saber. Bueno, veamos lo que ocurre en los tiempos de Yeshua y lo que Yeshua le dijo a sus discípulos y que nosotros necesitamos entender. Lucas 24:44. Palabras de Yeshua. Y les dijo: estas son las palabras que os hablé estando aún con vosotros, que era necesario que se cumpliese todo lo que está escrito de mí en la ley de Moisés, en los profetas, en los salmos. Fíjense, Yeshua les habló para que ustedes entiendan sobre mí, sobre mi misión, sobre mi tarea. Tienen que haber investigado la ley de Moisés, la Torah, los profetas y los salmos. Esas palabras tienen palabras que revelan mi misión, mi tarea. ¿Y qué dice el 45? ¿Qué pasó después que Yeshua le dijo que la palabra importante que ustedes tengan en sus corazones? ¿Qué ocurrió? ¿Qué dice ahí? Entonces les abrió el entendimiento para que comprendiesen las escrituras. Yeshua, ¿qué quería de sus discípulos?
que sean simplemente oradores así, bla, 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 bla. Que sean investigadores de la palabra, conocedores de la Torá, de los salmos y de los profetas. Amén. Dios también quiere eso de nosotros. Comprensión de los apóstoles de Yeshua. ¿Qué entendieron? Recuerden que los apóstoles empezaron a escribir mucho tiempo después sus evangelios. ¿Y cuándo empezaron a escribir su evangelio? Cuando la escritura empezó a funcionar en sus corazones. Y miren lo que ellos ponen. Mateo 3:16. Después del bautismo, mientras Yeshua salía del agua, los cielos se abrieron y vio al Rúa de Elohim que descendía sobre él como una paloma. Y nosotros cuando vio al Rúa de Elohim, ya inmediatamente vemos un ser así, una paloma que desciende, y por eso sale la imagen de la paloma. Pero para el entendedor, acá lo que Mateo está viendo, el cumplimiento de la palabra lo vimos en este hombre llamado Yeshua. Ahora, ¿y qué tiene que ver acá la paloma? En la palabra de Isaías habla que el Mesías, el que restaura a Israel, va a traer a los cautivos como paloma a su ventana, dice. Como lo que dijo una vez el profeta Oseas, paloma incauta, era conocido el pueblo de Israel. Entonces lo que realmente ellos están viendo es a Israel regresando al hogar. O sea que la escritura cumpliéndose en sus vidas. Eso están viendo ellos. Y una voz desde el cielo: este es mi Hijo amado, quien me da gran gozo. Es la misma palabra que estamos viendo ahora en 42, que dice: en quien tengo contentamiento. ¿Están entendiendo? Es la misma palabra. Entonces, Isaías ya estaba explicando acerca de un Mesías que iba a traer al pueblo de Israel a la restauración, pero en aquella época también estaban viendo a un líder político que iba a cumplir esas promesas. Y hay más, Mateo 17:5. Entonces podemos ver que Mateo no escribe esto simplemente por escribir. Si aconteció aquel hecho de que Yeshua fue bautizado y bajó una paloma, eso estaba relacionado con la escritura, con los textos. Mateo 17:5 dice: mientras él aún hablaba, una nube de luz los cubrió, y he aquí una voz desde la nube que decía: este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. ¿Y qué dice ahí? A él oíd. Aquí, en Mateo 17 ocurrió lo que se llamaba la famosa transfiguración, donde le vieron a Yeshua con Moisés, Elías, vieron una visión y después escuchaban una voz que repetía este texto de Isaías 42. Entonces, ahora, una vez más, ¿de dónde sacaron la idea estos apóstoles? Porque vieron la vida de Yeshua, vieron las obras de Yeshua y entendieron que todo lo que estaba aconteciendo con Yeshua se relacionaba a la profecía que habían escrito aquellos hombres que estaban hablando del profeta Isaías, que escribieron la profecía de Isaías 42. Amén. Bueno, estamos en el versículo 1. Vamos al versículo 2. Estamos hablando sobre este siervo que va a liberar a su pueblo. Después habla de unas características. No gritará ni alzará su voz, ni la hará oír en las calles. Y muchas de las frases que salen acá son frases que hay que entenderlas de acuerdo a una interpretación. Muchas veces puede ser política o característica de una persona. Y según lo que yo estaba analizando y viendo, los reyes tenían la característica de gobernar y dominar y poner, ¿cómo le dice? Shela mandá, usted, yo lo que soy no sé si me entienden, ¿no? Soy el todopoderoso. Por ejemplo, Nabucodonosor y otros reyes cuando conquistaban,
implantaban su poder, o sea, manifestaban poder. Pero este rey no va a tener esa característica con los pueblos que se han conquistado. Inclusive dice que el rey Ciro, cuando conquistó Babilonia, el pueblo mismo de Babilonia le recibió, dice, le aclamó. Y él le dio honor al rey, al dios Marduk. Y ellos le hicieron unos escritos, unas honras, una reverencia. O sea, la gente le iba a amar a este rey. No sé si me entienden, ¿no? O sea, acá lo que está diciendo que no va a venir como un rey que va a venir a someter o a oprimir a las personas. Al contrario, los hombres le van a amar. ¿De quién estamos hablando? Del rey Ciro. Rey Ciro, que es una sombra profética de nuestro Mesías, Yeshua. Amén. No gritará ni alzará su voz, ni hará oír en las calles. No quebrará la caña cascada, ni apagará el pabilo que humeare. Por medio de la verdad traerá justicia. Ahora, ¿qué es esto? La caña cascada es como como nosotros decimos, tacuara, ¿no? Tacuara débil. Una tacuara muy floja, ¿no? Que fácilmente puede ser rota, ¿no? Ahí la tacuara dura, ¿no? Pero está floja. Entonces, no va a venir a aplastarle a ese pueblo que está débil. Ni tampoco va a apagar, dice ahí. ¿Dónde está? Apagará el pabilo que humeará. El pabilo es el hilito eso de la vela, ¿no? Que se está apenas encendiendo. Entonces, es como decir, en pocas palabras, no va a venir a esos pueblos que están fracasados a pisotearle y acabarlo como solían hacer los reyes en la antigüedad. Venían y destruían y masacraban a todos los pueblos. No va a hacer eso. ¿Cómo dice que va a conquistar a las personas? Por medio de la verdad traerá justicia. Eso es increíble. Si está hablando del rey Ciro, ¿qué hizo el rey Ciro? Bueno, nosotros vimos que el rey Ciro recibió revelación del Eterno que le dijo que restaure el templo. Y que en el templo nuevamente establezcan todas las cosas que el Todopoderoso había dicho. Pero no solamente eso, también él restauró a los demás países. Y construyó varios templos de otros pueblos también. Entonces lo que la Biblia nos está enseñando es que por más que el rey Ciro fue benevolente con muchos otros pueblos, el pueblo que iba a llevar la luz y la justicia a las naciones era el pueblo judío. Y si restaura al pueblo judío, está restaurando también a las demás naciones. Eso es importante que nosotros podamos entender y captar. Vamos a la nota 3. Juan 8:40. Pero ahora procuráis matarme, a mí, hombre que os habló la verdad, la cual he oído de Elohim. ¿No hizo esto Abraham? Entonces, una de las cosas que traía Yeshua para el pueblo, que era la verdad. Pero el pueblo no quería escuchar. Entonces, al Mesías, al rey que traiga la verdad, muchas personas no van a querer oírle. Juan 14:16 dice: y yo rogaré al Padre y os dará otro consolador para que esté con vosotros para siempre, el Espíritu de verdad, el cual el mundo no puede recibir, porque no le ve ni le conoce, pero vosotros le conocéis, porque mora en vosotros y estará en vosotros. ¿Qué es lo que es el Espíritu de verdad? Otra vez palabras raras, ¿no? Yeshua dice que el mundo no conoce. La correcta revelación del plan del Padre es el Espíritu de verdad. Cuando vos podés captar lo que el Padre está diciendo a través de su escritura, a través de su mensaje, entonces te está revelando a vos la verdad. Por eso le dice, ustedes mis discípulos conocen porque yo se las revelé. Pero el mundo no, porque cierra su oído a la palabra, cierra su oído a la escritura. ¿Están entendiendo ese punto? Bueno, continuemos, verso 4. No se cansará ni desmayará hasta que establezca en la tierra justicia, y las costas esperarán su ley. Las costas. No se cansará ni desmayará hasta que establezca en la tierra
justicia. Cuando acá habla de la tierra, primero se está refiriendo a Israel, y cuando habla de las costas, esperarán su ley, habla de las naciones que están más allá de Israel. Entonces, este rey elegido, justo, va a traer algo que va a restaurar la tierra, y a través de restaurar la tierra, va a ser restaurado todas las naciones. ¿Qué fue lo que Ciro mandó hacer que era muy importante para el pueblo hebreo? A ver si saben. ¿Qué mandó hacer Ciro? Las murallas. Antes, más antes, con Edra. Primero liberar a los judíos y después, ¿para qué? ¿Qué les dijo a los judíos? Ustedes, ¿para qué van a irse? ¿Para qué se van a ir allá? Para restaurar el templo. El templo él mandó restaurar. Ese templo que después, ¿quién iba a venir ahí? Iba a hablar, iba a decir que es el que vino de arriba para dar el mensaje. Yeshua. Entonces podemos ver a alguien que vino y preparó el lugar para que el Mesías pueda llevar la justicia a las naciones. Entonces me están captando. Entonces, por eso se conecta esto, y es importante que podamos captar y entender. Entonces, no se va a cansar ni desmayará hasta que establezca en la tierra justicia, y las costas esperarán. ¿Qué cosa dice? Su ley, su mensaje. Veamos lo que dice la nota 4. No vacilará ni se desalentará hasta que prevalezca la justicia en toda la tierra. Aún las tierras lejanas más allá del mar esperarán. Y ahí sale la palabra que nosotros tenemos que usar como ley, que está mal traducida en alguna Biblia. ¿Qué dice ahí? Instrucciones. Imagínense, si vos le decías a una persona, nosotros ya no estamos más bajo instrucciones. Estamos, ¿qué es lo contrario de instrucciones? Un instruido es una persona preparada, y el otro desinstruido, ignorante, ¿no? Maleducado, sin conocimiento, sin preparación. Entonces el Todopoderoso dice que su instrucción quiere que se vaya a todas las naciones, para que pueda haber justicia, dice, para que se pueda hacer lo justo. Por eso el mundo está lleno de injusticias, porque no conoce su instrucción. Bueno, volvamos a los escritores del Evangelio. Mateo 5:17, Yeshua hablaba así: no malinterpreten la razón por la cual he venido. No vine para abolir la instrucción de Moisés o los escritos de los profetas, por ejemplo Isaías, que decía que el mensaje tiene que ser llevado a todas las naciones. Yeshua está diciendo, yo no vine para abolir eso. Algunos dicen, sí, pero él vino para cumplir él. Pero Isaías dice, no, el objetivo de este siervo escogido es que las naciones reciban las instrucciones. Y Jesús está diciendo, yo no vine para abolir ni esas instrucciones, ni lo que dijeron los profetas. Así que no pongan en mi boca lo que no he dicho. Al contrario, vine para cumplir sus propósitos, sus objetivos. El propósito del escrito del profeta Isaías es que las instrucciones del Todopoderoso sean llevadas a todas las naciones que están más allá del mar. Mateo 12:17. Para que se cumpliese lo dicho por el profeta Isaías cuando dijo. Ahora, ¿por qué Mateo escribe dicho por el profeta Isaías? Es aquí donde muchos dicen, ven, fue Isaías lo que escribió. Porque cuando se narró el libro, se le puso como autor a Isaías. Y así a partir de ese momento era conocido como escritos de Isaías, como los rollos de Isaías. A él se le puso como autor. Entonces se llama así, dijo Isaías. Pero nosotros que entendemos la historia y comprendemos mejor, podemos entender, era el Rúa de Isaías que estaba en su discípulo lo que escribió. Pero eso es muy difícil comprender para muchas personas. Pero bueno, eso no es problema, porque el tema es el texto y lo que significa y el mensaje que nos da.
Pero para siempre debatir es bueno. Mateo 12, 18. Miren, esto fue lo que Isaías escribió y que estamos leyendo ahora. Mi siervo al que él eligió, él es mi amado, quien me complace. Pondré mi rúa sobre él y proclamará justicia a las naciones. Esto es lo que estamos leyendo ahora en Isaías 42. Ese es mi siervo. En ese tiempo se está refiriendo a el rey Ciro, pero Mateo está entendiendo, se refiere a Yeshua, a Jesús. En nuestro tiempo va a traer por el rúa del Eterno justicia a las naciones. ¿Y qué decía el texto de Isaías? Llevar mi ley a las naciones. ¿Qué es justicia? Llevar las instrucciones del Padre. Amén. Bueno. Mateo 12, 21. Y en su nombre esperarán los goín, gentiles. Los gentiles van a esperar este mensaje de restauración que va a salir de este ungido llamado Yeshua. Bueno, continuemos, versículo 5. Así dice el Eterno, Elohim, creador de los cielos y el que los despliega, el que extiende la tierra y sus productos, el que da aliento al pueblo que mora sobre ella y espíritu a los que por ella andan. O sea, estas palabras vienen de alguien que es creador de todas las cosas. Así ellos le consideraban, a ese ser ellos le llamaban el Dios Él, ¿no? Todopoderoso, que creó todas las cosas. En nota 5, miren lo que el apóstol Pablo decía cuando estaba visitando una ciudad ahí en Hechos. Hechos 17, 24. El Elohim que hizo el mundo y todas las cosas que en él hay, siendo Señor del cielo y de la tierra, no habita en templo hecho por mano humana. Esto ya entendía Pablo cuando estaba, creo que a los atenienses o parece hablándole. Acá no necesitamos un edificio para saber que el Todopoderoso mora. El Todopoderoso mora en todas partes porque Él creó todo. ¿Desde dónde ya ese concepto aparece? Desde el tiempo del profeta Isaías. Justamente, ¿por qué? Porque ellos estaban viviendo en esa época sin templo. Entonces muchos pueblos creían, si no hay templo, no tenemos a Dios. Pero decían, no, el templo es simplemente para el pueblo, para la reunión del pueblo, para manifestar la voluntad del pueblo. Pero realmente el Todopoderoso mora en todas partes. Bueno, versículo 6. Yo el Eterno te he llamado en justicia y te sostendré por la mano, te guardaré y te pondré por pacto al pueblo, por luz de las naciones. Pacto al pueblo y luz a las naciones. ¿Qué es pacto? Es el cumplimiento de todos los decretos y estatutos que el Todopoderoso estableció para su pueblo Israel. Y a través de establecer a Israel, a través de restaurar a Israel, las naciones van a ver la luz. Hermanos, si el pueblo de Israel se corrompe, las naciones van a estar en tinieblas. Si el pueblo de Israel vive conforme a la palabra del Todopoderoso, las naciones van a ver luz. El rey Ciro, al restaurar a Israel, a los judíos, logra que el mundo vuelva a ver la luz que se estaba apagando por causa de la cautividad. Y ese mensaje era lo que Yeshua vino y trajo. Amén. Vamos a ver la nota 6. Hechos 26. 22. Pablo nos explica algo muy importante y tenemos que entender. Pero habiendo obtenido auxilio de Elohim, ¿qué dice ahí? Persevero hasta el día de hoy, dando testimonio a pequeños y a grandes, no diciendo nada fuera de las cosas que los profetas y Moisés dijo que habían sucedido. ¿Y qué eran esas cosas? Que el Mesías había de padecer y ser el primero de la resurrección de los muertos para anunciar luz al pueblo y a los gentiles.
luz al pueblo y a los gentiles. ¿Pablo está entendiendo este mensaje de Isaías o no? Pablo está entendiendo. El Mesías estaba en las profecías. Él tenía que ser mensajero de luz al pueblo, para anunciar luz al pueblo y a los gentiles, los goim. ¿Qué era esa luz? La restauración de la Torá en sus corazones. Lucas 2:30. Esto es lo que entendió Simeón, un ancianito que esperaba la restauración de Israel. Y dice que a través de revelaciones, se le dijo que él no iba a ver la muerte hasta que vea al que va a traer a ese elegido del Todopoderoso. He visto tu salvación, está diciendo él, ¿no? La que preparaste para toda la gente. Él es una luz para revelar a Elohim a las naciones y es la gloria de tu pueblo Israel. Yeshua, a través de su vida y a través de su ministerio y de su mensaje, iba a ser luz para revelar a Elohim a las naciones, lo que era el pueblo de Israel. ¿Y eso cómo se lograba? A través del mensaje de la palabra. Bueno, creo que estamos captando. Versículo 8. No, 7. También, para que abra los ojos de los ciegos, para que saques de la cárcel a los presos y de las casas de prisión a los que moran en tinieblas. Esto puede entenderse literalmente como espiritualmente. Muchos en Israel estaban cegados por el sistema babilónico. Aunque no estaban presos, el sistema babilónico los encerró. Entonces, lo que iba a ocurrir ahora, que muchos al escuchar que el pueblo va a regresar a su tierra, va a restaurar el templo, van a volver a los cultos que hacían antes, sus corazones se iban a abrir otra vez. Iban a querer regresar a su casa. Como Nehemías, por ejemplo. Él tenía un deseo de regresar a Jerusalén. Escuchaba que estaban pasando muchas aflicciones. Oró al Padre: Señor, por favor, permíteme que yo pueda regresar y restaurar nuestro muro, restaurar nuestras actividades en el templo, por favor. Entonces los corazones de muchos iban a ser abiertos. Es lo que ocurrió cuando Yeshua vino. Cuando Yeshua transmitía la palabra, el corazón de muchos israelitas, muchos judíos volvía a abrirse. Volvían a ver la esperanza hacia el eterno. Eso es lo que la Biblia nos está diciendo. No hay nota. Entonces, entendemos también por qué Yeshua hacía los milagros. El de abrir los ojos de las personas, el de darle voz a los mudos, era parte del cumplimiento de esta profecía. Cada sanidad era para que la gente vea que yo, Yeshua, soy el cumplimiento de esta profecía. No simplemente para honrar el milagro. Oh, qué milagro, qué milagro. No solamente por el milagro. Hoy en día la gente exalta el milagro. Qué milagro, muchos milagros. Pero los milagros eran señales proféticas. Muy importante. Eso era lo que los discípulos de Juan, cuando preguntó, el Mesías le dijo, lo que anda a decirle, que los ciegos... Sí, exactamente, muy bien. Ya que el Rúa está manifestándose. Así mismo. Juan pregunta: decirle al maestro si él es el Mesías o tenemos que esperar otro. Y anda a decirle a Juan: los ciegos ven, los cojos andan. Me tengo cuidado que una vez dije todo al revés, ¿no? Una vez dije: los cojos ven, los ciegos andan. Y a los pobres he anunciado la palabra del Eterno, las promesas que estaban en el libro de Isaías. O sea, en pocas palabras, anda a decirle a Juan que las promesas que estaban en Isaías se están cumpliendo. Se están cumpliendo literalmente. Entonces, este es el tiempo que el Todopoderoso habló. Así que, morite tranquila. Morite tranquila. Dice el versículo 8: yo el Eterno, este es mi nombre, y a otro no daré mi gloria, mi alabanza a esculturas. He aquí se cumplieron las cosas primeras, y yo anuncio cosas nuevas. Antes que salgan a luz,
yo os la haré notoria. Entonces está hablando, yo voy a declarar estas palabras antes que se manifiesten. Jeremías 23:5, fíjense lo que ya había escrito Jeremías para que podamos entender este texto. Dice, pues se acerca la hora, dice el Eterno, cuando levantaré a un descendiente justo del linaje del rey David. Él será un rey que gobernará con sabiduría, hará lo justo y lo correcto por toda la tierra, y su nombre será El Eterno es nuestra justicia. En ese día Judá estará a salvo e Israel vivirá seguro. Leí este texto para que podamos ver que para el profeta Jeremías había una esperanza de un linaje de David. Entonces podemos ver que este ungido en el libro de Isaías, por más que están hablando de Ciro, en realidad proféticamente están hablando de un descendiente linaje de David para el futuro. No sé si me están captando. Esto puede demostrar que realmente ellos están viendo a ese linaje de David. Y también los escritores de Isaías después ya lo van a poner ahí como linaje de David. Inclusive Isaías mismo lo puso como el retoño, ¿no? Retoño de Isaí. Y todo esto a ellos se les revelaba. Entonces por eso es interesante este punto. Bueno. Versículo 10. Entonces, una vez que sabemos la misión del justo, la misión del elegido, del que va a traer justicia, tanto para el pueblo cautivo como al pueblo que está entre las naciones, cantad al Eterno un nuevo cántico, su alabanza desde el fin de la tierra. Los que descendéis al mar y cuanto hay en él, las costas y los moradores de ellas, alcen la voz, el desierto y sus ciudades, las aldeas donde habita Cedar, canten los moradores de Sela, y desde la cumbre de los montes den júbilo, den gloria al Eterno y anuncie sus loores en las costas. O sea, que empieza a decir que alégrense, pónganse contentos. Viene un libertador, viene un salvador. Tanto para ustedes cautivos de Babilonia, tanto para los que están todavía dispersos entre las naciones. Hay esperanza, por eso el pueblo tenía que estar alegre y contento. Amén. Pero, ¿qué pasa acá? El Eterno saldrá como gigante y como hombre de guerra. Despertará celo, gritará, voceará, se esforzará sobre sus enemigos. Hace rato estábamos hablando al comenzar lo contrario, ¿no? Acerca del ungido que no iba a gritar, no iba a pisotear, no iba a hacer nada. ¿Pero a quién? A ese pueblo afligido que le estaba esperando. Pero ahora en la restauración, cuando venga el que va a traer la restauración, va a traer guerra. Guerra contra aquellos que se le oponen. ¿Me están captando? ¿No? Va a traer guerra, está hablando de guerra. Y literalmente el rey Ciro trajo guerra contra los que se lo opusieron, ¿no? Contra los pueblos que se lo opusieron. Desde el siglo he callado, he guardado silencio y me he detenido. Daré voces como la que está de parto, asolaré y devoraré juntamente. Convertiré en soledad montes y collados haré secar toda su hierba. Los ríos tornaré en islas y secaré los estanques. Y guiaré a los ciegos por camino que no sabían. Les haré andar por sendas que no habían conocido. Delante de ellos cambiaré las tinieblas en luz y lo escabroso en llanura. Estas cosas les haré y no los desampararé. Entonces habla de dos posibilidades. Enemigos a los cuales va a enfrentar y hombres que va a abrirle la vista y que les va a poner un camino correcto. ¿Se acuerdan qué decía Yeshua cuando predicaba la palabra? Yo soy la luz, yo soy el camino, el que me sigue no andará en tiniebla. Y vamos a ver lo contrario. El que no me sigue no va a tener luz y va a tener camino escabroso, ¿no? Camino difícil, camino
complicado. Eso la Biblia hablaba. Entonces está explicándonos ese punto. No desampararé. Serán vueltos atrás y en extremo confundidos los que confían en ídolos y dicen a las imágenes de fundición, vosotros sois nuestros dioses. Entonces está hablando aquellos que todavía se sujetan al sistema babilónico, porque Babilonia todo se relacionaba con la idolatría. La idolatría comenzaba desde idolatrar al rey, porque muchos creían que el rey era como un dios poderoso. Y tener también las imágenes, estatuas. Vos si no tenías una imagen en tu casa, no tenías suerte. También la idolatría se relacionaba con las actividades que ellos hacían, con sus fiestas, con sus lunas nuevas, su luna vieja, sus estrellas, su adoración a los astros. Todo eso se relacionaba con idolatría. Entonces está diciendo, estas personas, cuando vean mi poder, mi manifestación, ¿cómo van a quedar? Confundidos. Estamos confundidos, no entendemos más lo que pasa. Yo creí que teníamos que adorar a la luna, al sol, las estrellas. No entiendo más, me confunde todo. Hoy en día muchas personas están confundidas por eso. Por los calendarios, por la fecha, por el día exacto, por el día... En realidad están honrando a lo que ellos creen son dioses. Nosotros tenemos que seguir el plan del Padre, la justicia del Padre, hacer las cosas correctas, como al Padre le agrada. Amén. Bueno. Sordos, versículo 18. Sordos, oíd. Y vosotros ciegos, mirad para ver. O sea, si dice sordos, oíd, ¿qué quiere decir? Por ejemplo, supongamos que, a ver, Xiomara es sorda, ¿no? Sorda, a vos te estoy hablando. ¿Se puede? Imposible. No. Hermano Macheroni, ciego, mirá. Entonces es una forma de decir sordo espiritual, ciego espiritual. ¿Se acuerdan Yeshua cuando le sanó a un ciego? Y ellos le decían, ustedes porque dicen que ven, están ciegos. Este ciego que no veía, ahora no solamente ve físicamente, sino ve espiritualmente. Puede ver. ¿Se acuerdan que le dijo a los fariseos? Yo no sé quién sea este hombre. Ustedes dicen que es un pecador. Pero desde la antigüedad no se ha escuchado a alguien que le devuelva la vista a alguien que nació ciego. Y sabemos que Dios no oye a los pecadores. Pero si alguno es temeroso de Dios y hace su voluntad, a ese oye. Dios escucha a este hombre. Me parece que a ustedes lo que no le oye. Ustedes tampoco le escuchan, porque son sordos, son ciegos. Sordo oíd, y vosotros ciegos mirad para ver. ¿Quién es ciego sino mi siervo? ¿Quién es sordo? Vamos a la nota 20. Nota 20. Para ver la nueva traducción viviente. Escuchen ustedes sordos. Miren y vean ciegos. ¿Quién es tan ciego como mi propio pueblo es? Mi siervo. ¿Quién es tan sordo como mi mensajero? ¿Quién está tan ciego como mi pueblo elegido? El siervo del Señor. ¿Sabes lo que está hablando? Ustedes, mi gente, son los que están más sordos y más ciegos. Por eso Yeshua le hablaba así a los líderes, a los encargados, a los religiosos. Ustedes lo que no pueden ver. Y en realidad, muchas veces los propios líderes, los propios pastores, son los que se quedan ciegos. Porque los pastores se quedan en una línea. Muchas veces el miembro averigua, investiga, estudia y se le abre la vista. Pero el pastor no, el pastor se queda en su línea y ahí está. Y se queda como un ciego. ¿Ocurre o no ocurre eso? Lastimosamente. Por eso hay que ser siempre investigador. No hay que tener miedo de, bueno, antes me equivoqué, antes yo no entendía bien, ahora entendí mejor, ahora quiero abrir mi conocimiento. No hay que tener miedo. Lastimosamente cuando vos dependés de un sistema, sí. Y defender el sistema en vez de defender la palabra. Eso es lo que estaba hablando acá. Isaías 42:20. Ustedes ven y reconocen lo que es correcto, pero se niegan a hacerlo. Escuchan con sus oídos,
pero en realidad no prestan atención. Eso están diciendo al pueblo judío en ese tiempo. Y también Yeshua le dijo a los judíos de su época. Bueno, continuemos. 21. El Eterno se complació. Y atiendan qué quiere que los sordos y los ciegos vean y escuchen. El Eterno se complació por amor de su justicia en magnificar la Torá y engrandecerla. Desde que a nosotros se nos ha revelado la palabra del Todopoderoso, ¿qué es lo que hemos tratado de hacer grande? La Torá, ¿no? Y por eso la gente nos ha ido alejando. La cristiandad tradicional, judaizante, ha querido sacar esto. Pero acá dice, el sordo, el ciego que no ve, no escucha, no puede entender lo grande e importante que es el mensaje del Todopoderoso, la Torá, las instrucciones, la palabra de justicia. No para cumplirlo al pie de la letra, para investigar y analizar en qué me beneficia en mi vida, para cambiar mi ser, mi naturaleza pecaminosa. No simplemente andar repitiendo, Jesús murió por todos mis pecados y seguir pecando. Sí, Jesús murió por todos mis pecados, aleluya, pero vos seguís pecando, seguís haciendo las maldades que querés hacer, porque no tenés instrucción, porque no tenés guía. Si vos le inscribías a una persona en un colegio de categoría, pero esa persona solamente tiene la inscripción, pero nunca se va a clase, nunca estudia, nunca le hace caso a ningún profesor, ¿cómo el día de su graduación va a ser él? Un burro. No va a saber nada, por más que haya, pero yo estoy en el colegio más renombrado. Yo soy del colegio. No. Se comprobó, en la UNA se comprueba. Muchos alumnos que vienen de colegio humilde tienen buenas calificaciones en los exámenes de ingreso. Y algunos que vienen de colegios carísimos, abajo están. Ahí se comprueba. El que se preparó, el que estudió, ese tiene preparación. Ese es una persona instruida, capacitada. Y ese puede decir que el Todopoderoso trabajó en su vida. Porque ese es el objetivo. Miren lo que dice acá. El Eterno se complació por amor de su justicia en magnificar la Torá y engrandecerla. Dice, que sea grande. Y miren lo que dice la nota. Malaquías 2:7. Malaquías, año 400, ante el Mesías. ¿Qué habló? Eso fue mucho tiempo después, pero habló de esta cosa porque el pueblo seguía duro. Dice, porque los labios del sacerdote han de guardar la sabiduría, y de su boca el pueblo buscará la Torá, porque mensajero es del Eterno de los ejércitos. Leí este texto porque era lo mismo que está ocurriendo en tiempos de Isaías. Ustedes líderes se están enamorando de la cultura babilónica ahí en Babilonia. Ustedes en tiempos de Yeshua se están enamorando de los romanos, de los griegos. Y se están olvidando de la grandeza de la Torá del Eterno, de la justicia que trae al pueblo. Ahora Malaquías le está hablando a su pueblo, que también se está desviando, aunque han pasado más de 100 años de que regresaron ya a Jerusalén. El pueblo ha vivido ya con mentalidad corrupta. ¿Y quiénes especialmente? Los líderes. ¿Para qué estaba el líder? Dice, de su boca el pueblo buscará la Torá, porque mensajero es del Eterno de los ejércitos. Mas vosotros os habéis apartado del camino, habéis hecho tropezar a muchos, en la ley habéis corrompido el pacto de Leví, dice el Eterno de los ejércitos. Por tanto, yo también os he hecho viles y bajos ante todo el pueblo, así como vosotros no habéis guardado mis caminos, y en la ley hacéis acepción de personas. Fíjense lo que está diciendo. Bueno, ahora entienden por qué dice que los ciegos, los sordos no quieren escuchar la grandeza de mis mandamientos. Versículo 22, más este pueblo saqueado, pisoteado, todos ellos atrapados en cavernas
y escondidos en cárceles. Son puestos para despojo. Y no hay quien libre, despojados, y no hay quien diga restituido. O sea que el pueblo está atrapado en su creencia ahí a través de los líderes. Eso es lo que está diciendo. En nueva traducción, pero a su pueblo lo han robado y saqueado, lo han esclavizado, metido en prisión y atrapado. Es blanco fácil para cualquiera y no tiene a nadie que lo proteja, a nadie que lo lleve de regreso a casa. Así está la situación de muchos en ese tiempo y en este tiempo también. Mucha gente está esclavizado en congregaciones, atrapado con doctrina, obligados a hacer cosas que no quieren hacer, porque tienen temor de ir al infierno, de morir maldecido. Son pueblos atrapados. La Torá nos hará libres, dice. Conoceréis la verdad y la verdad nos hará libre. El rey David decía, andaré en tu verdad siempre para siempre porque me dio libertad, dice. Que me dio libertad. La verdad, la Torá le dio libertad, dice. Entonces nosotros podemos entender que eso es lo que se estaba buscando en aquel tiempo y eso es lo que trae Yeshua. 23. ¿Quién de vosotros oirá esto? ¿Quién atenderá y escuchará respecto al porvenir? ¿Quién dio a Jacob el botín y entregó a Israel a saqueadores? ¿No fue el Eterno contra quien pecamos? No quisieron andar en sus caminos, ni oyeron su ley. Eso el escritor está reconociendo, el propio Todopoderoso nos dejó pasar esta situación porque no quisimos escuchar su mandamiento. Por tanto, derramó sobre él ardor de su ira y fuerza de guerra le puso fuego por todas partes, pero no entendió y le consumió, mas no hizo caso. ¿De quién está hablando? Del pueblo que está cautivo. El pueblo que está cautivo y prisionero y tiene que seguir aprendiendo. Recuerden que ellos están escribiendo para ganar el corazón del pueblo y que el pueblo empiece a buscar al Todopoderoso. ¿Se acuerdan de la oración de Daniel, no? Daniel oraba porque el pueblo, a pesar de que ya pasaron los 70 años, todavía seguía con su corazón aferrado en la costumbre babilónica. Con esta nota voy a terminar y quiero leer Hechos capítulo 13, algo que el apóstol Pablo dijo y que habló del corazón cerrado del pueblo y que por qué la palabra tenía que venir a nosotros. Miren, el siguiente día de Shabbat, reposo, se juntó casi toda la ciudad para oír, ¿qué cosa? La palabra de Elohim, la davar de Elohim. En Shabbat nos reunimos para oír la palabra de Elohim. Y acá dice casi toda la ciudad. Acá más o menos también está casi toda la ciudad. La palabra de Elohim. Pero siempre hay un pero. Viendo los judíos, la muchedumbre, se llenaron de celos y rebatían lo que Pablo decía, contradiciendo y blasfemando. O sea, los judíos contradecían, ¿qué cosa? La palabra de Elohim. Lo que ellos no querían, y de acuerdo a la ley rabínica de aquella época, no era permitido enseñarle la Torá a los gentiles. La Torá era exclusiva para los judíos. Para los gentiles había algo que ellos llamaban leyes universales. Solamente tenían que hacer algunas cosas. Al principio, en el concilio de Jerusalén, se decretó eso, que se le enseñe esto. Pero Pablo se fue más allá, porque Pablo recibió revelación. No, esta palabra, esta Torá, esta revelación es para los gentiles. Entonces ellos debatían eso. ¿Me entienden? Por eso discutían. Entonces Pablo y Bernabé, hablando con denuedo, dijeron: a vosotros la verdad era necesario que se os hablase primero la palabra de Dios. Mas puesto que la desecháis y no os juzgáis digno de la vida eterna, he aquí nos volvemos a los gentiles. ¿Qué quiere decir? Los judíos son los que primero tienen que ver la luz para que ellos sean luz para las naciones. Pero el pueblo judío como autoridad está negando esa parte de la profecía para ellos.
no están aceptando. ¿Por qué? Había mucho celo. Ellos más querían guardar su posición. En aquella época ya no les interesaba que se cumpla o no las promesas. Solamente les interesaba vivir cómodamente y vivir siempre de sus privilegios. Lo que hoy en día están haciendo muchos líderes. Ya no les interesa las almas ni nada, simplemente cuidar sus privilegios. Los que están viviendo cómodamente. Les gusta esa vida cómoda, entonces pelean por eso. Ellos también. Pero no porque se cumpla la palabra. Porque así nos ha mandado el Señor diciendo, te he puesto para luz de los gentiles, a fin de que seas para salvación hasta lo último de la tierra. ¿Dónde está esto? Isaías 42. Pablo entonces, fiel a la palabra, está cumpliendo, llevando el mensaje de salvación a todas las personas. Amén. Entonces, gracias al Eterno, hoy pudimos entonces compartir este capítulo. Espero que el Todopoderoso nos siga permitiendo compartir más. Amén. Hoy hasta aquí vamos a compartir. Shalom. Esto fue Palabras de Vida Eterna, con el estudio del libro del profeta Isaías. Bendiciones y hasta pronto. Ingresa a nuestro canal de YouTube y suscríbete.